Bienvenidos al podcast Orando la Biblia. Mi nombre es Abraham Sánchez y esto es Oración de la Mañana. Acompáñame en este tiempo de adoración y meditación en la palabra de Dios. Salmo 9. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Proclamo todas tus maravillas. Me alegro y gozo en ti. Canto himnos a tu nombre, Altísimo. Mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti, porque defendiste mi derecho y mi causa, sentado en tu trono como justo juez. Expulsaste a las naciones, destruiste al malvado y borraste su nombre para siempre. El enemigo acabó en una ruina total, sus ciudades fueron aniquiladas y no quedó ni el recuerdo. Pero el Señor reina eternamente, establece su trono para el juicio. Él gobierna el mundo con justicia y juzga a los pueblos con equidad. El Señor será un baluarte para el oprimido, un baluarte en los tiempos de angustia. Que todos los que conocen tu nombre confíen en ti, porque tú no abandonas a los que te buscan, Señor. Canten para el Señor, que habita en Sión. Proclamen entre los pueblos sus hazañas, porque Él pide cuenta de los crímenes y los recuerda, pero no se olvida del clamor de los afligidos. Apiádate de mí, Señor. Mira cómo me afligen los que me odian. Tú que me arrebatas del poder de la muerte, para que proclame todas tus hazañas, y me alegre por tu salvación en las puertas de Sión. Las naciones cavaron una fosa y se hundieron en ella. Se enredaron sus pies en la red que habían ocultado. El Señor se dio a conocer cuando hizo justicia, pero el malvado se enredó en sus propias obras. Que vuelvan al lugar de los muertos todos los malvados y las naciones que olvidaron a Dios. El pobre no quedará olvidado para siempre, ni se frustrará eternamente la esperanza de los desdichados. Levántate, Señor, que no prevalezcan los humanos, que los paganos sean juzgados en tu presencia. Llénalos de terror, Señor, para que los paganos sepan que son solo hombres. Acuérdate, Señor, de todos los que claman a ti, desde las puertas oscuras de la muerte. No olvides a los que el mundo olvida, sino eleva a tus fieles a la puerta de Sión, con tu Hijo que ha conquistado todo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salmo 10. ¿Por qué, Señor, te mantienes a distancia y te escondes en los tiempos de angustia? El pobre queda consumido por el orgullo del malvado y queda atrapado en la trampa que le tendieron. El malvado se gloría de su ambición desordenada, y con sus blasfemias el deshonesto desprecia al Señor. El malvado, en el colmo de su insolencia, solo piensa que no hay Dios que pida cuentas. Sus proyectos triunfan en todo momento. No se preocupa por tus juicios, y desprecia a todos sus adversarios. Él piensa, jamás vacilaré. Por todas las generaciones nunca tendré desgracias. Su boca está llena de maldiciones, de engaño y de violencia. Su lengua oculta corrupción y maldad. Está al acecho en los despoblados, para asesinar al inocente en lugares ocultos. Sus ojos espían al que no tiene fuerzas. Está oculto como un león en su cueva. Aguarda para caer sobre el desdichado. Lo atrae a su red y lo atrapa. Se agacha, se agazapa, y el indefenso cae en su poder. Él piensa, Dios lo ha olvidado, se tapó la cara y ya no lo ve. Levántate, Señor Dios, extiende tu mano, no te olvides de los afligidos. ¿Por qué el malvado desprecia a Dios y piensa que no le pedirá cuentas? Tú ves las fatigas y las penas, porque observas para tomarlas en tus propias manos. El indefenso se abandona a ti, tú eres el defensor del huérfano. Quiébrale el brazo al criminal y al malvado. Investiga su maldad para que desaparezca. El Señor es Rey por siempre jamás. Los paganos desaparecieron de su tierra. Señor, tú atiendes los deseos de los pobres, los reconfortas y les prestas atención, para hacer justicia al huérfano y al oprimido, y para que el hombre, sacado de la tierra, no siga infundiendo el terror. Cuando la maldad triunfa, y los pobres son traicionados, ven a tu reino, Dios fuerte y santo. Destruye las máscaras del mal, y reina en nuestros corazones quebrantados
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Enseguida, el rey David dijo: Llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benayás, hijo de Joiada. Ellos se presentaron ante el rey, y él les dijo: Tomen con ustedes algunos de mis servidores, hagan montar a mi hijo Salomón sobre mi propia mula, y condúzcanlo a Gihón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán como rey de Israel. Ustedes tocarán la trompeta y lo aclamarán: ¡Viva el rey Salomón! Después subirán detrás de él, y cuando llegue, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque he decretado que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Benayás, hijo de Joiada, respondió al rey: Así sea, así lo disponga el Dios de mi señor el rey. El Señor esté con Salomón, así como estuvo con mi señor el rey. Él haga que su trono sea más glorioso que el trono de mi señor, el rey David. Entonces el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benayás, hijo de Joiada, los quereteos y los peleteos, fueron, hicieron montar a Salomón sobre la mula del rey David, y lo condujeron a Gihón. El sacerdote Sadoc tomó del tabernáculo el recipiente del aceite, y ungió a Salomón. Entonces tocaron la trompeta, y todo el pueblo aclamó: ¡Viva el rey Salomón! Luego todo el pueblo regresó detrás de él, tocando flautas, con gran alegría, y la tierra retemblaba con sus gritos. Adonías y todos sus invitados oyeron los gritos y dejaron de comer. Cuando Joab oyó el sonido de la trompeta, preguntó: ¿A qué se debe este alboroto en la ciudad? Mientras hablaba, llegó de improviso Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Adonías le dijo: Acércate, ya que eres un hombre de bien, y seguramente me anunciarás buenas noticias. Jonatán respondió a Adonías: Al contrario, nuestro señor, el rey David, ha proclamado rey a Salomón. El rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benayás, hijo de Joiada, a los quereteos y a los peleteos. Lo han hecho montar sobre la mula del rey. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido como rey en Gihón. Luego han subido desde allí llenos de alegría, y la ciudad está alborotada. Ese es el ruido que ustedes han escuchado. Salomón se ha sentado en el trono del reino. Además, los servidores del rey han ido a bendecir a nuestro señor, el rey David, diciendo: Que tu Dios haga el nombre de Salomón más poderoso que tu nombre, y su trono más glorioso que el tuyo. El rey se ha postrado sobre su lecho y ha respondido: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, quien me ha otorgado en este día uno que se siente en mi trono, y lo han visto mis ojos. Todos los invitados de Adonías se atemorizaron, se levantaron, y cada uno huyó por su lado. Adonías, con temor a Salomón, se levantó, fue y se aferró a los ángulos del altar. Le informaron a Salomón: Mira, Adonías tiene miedo del rey Salomón. Se ha aferrado a los ángulos del altar y ha dicho: Que el rey Salomón me jure en este día que no matará a su servidor por la espada. A lo que Salomón respondió: Si se comporta como hombre de bien, no caerá siquiera un cabello suyo a tierra, pero si en él se encuentra alguna maldad, morirá. El rey Salomón mandó que lo apartaran del altar. Adonías vino donde estaba Salomón, se postró ante él, y Salomón le dijo: Puedes ir a tu casa. Cuando se acercaron los días de la muerte de David, éste advirtió a su hijo Salomón: Yo me voy por el camino de todos. Debes hacerte fuerte y ser valiente. Guarda las disposiciones del Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus leyes y mandamientos, sus normas y preceptos, como están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo aquello que hagas y en todo aquello a lo que te dediques. Así el Señor mantendrá su palabra, como me lo ha prometido. Si tus hijos cuidan su conducta, caminando en mi presencia con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no será arrancado ningún sucesor tuyo del trono de Israel. David se acostó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años, 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de su padre David, y su reinado se consolidó firmemente. Aquí concluye la lectura.
Espíritu de Dios, instrúyenos en tus caminos, para que marchemos por las sendas de la paz. Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Dios nos instruya en sus caminos, y marchemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Dios será el árbitro entre las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas hoces. No alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Oh casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora, y será por siempre. Amén. Espíritu de Dios, instrúyenos en tus caminos, para que marchemos por las sendas de la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios. Los judíos, al ver esta multitud, se llenaron de envidia y se oponían con injurias a todo lo que Pablo decía. Entonces, Pablo y Bernabé, con firmeza, les contestaron: era necesario que anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes, los judíos, pero ya que la rechazan y ustedes mismos se excluyen de la vida eterna, ahora nos dirigimos a los paganos, porque así nos ordenó el Señor. Te puse como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Cuando oyeron esto, los paganos se alegraron y no cesaban de alabar la palabra del Señor. Y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la clase alta y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus territorios. Ellos sacudieron el polvo de sus pies como protesta contra esa gente y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. En Iconio, como acostumbraban, Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos, y de tal modo predicaron que creyó una gran cantidad de judíos y griegos, pero los judíos que no creyeron incitaron a los paganos y envenenaron su mente, poniéndolos en contra de los hermanos. Sin embargo, ellos se quedaron allí un largo tiempo y predicaban con valentía, confiados en el Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, concediéndoles el poder para realizar señales maravillosas y prodigios. La gente de la ciudad se dividió, de modo que una parte estaba a favor de los judíos y otra a favor de los apóstoles. Como los paganos y los judíos, junto con sus jefes, intentaban maltratarlos y apedrearlos, ellos lo supieron y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores, donde estuvieron anunciando la buena noticia. Aquí concluye la lectura. En tu entrañable compasión, oh Dios, el amanecer nos visitará desde lo alto. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador de la casa de David su siervo. A través de sus santos profetas, Dios prometió desde tiempos antiguos salvarnos de nuestros enemigos, del poder de cuantos nos odian, mostrar misericordia a nuestros padres y recordar su pacto sagrado. Esto juró Dios que concedería a nuestro padre Abraham, rescatarnos del poder enemigo, libres de servirle sin temor, con santidad y justicia en su presencia todos los días de nuestras vidas. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino, para darle a conocer a su pueblo la salvación por el perdón de sus pecados. En la entrañable compasión de nuestro Dios, el amanecer nos visitará desde lo alto, para iluminar a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora, y será por siempre. Amén. En tu entrañable compasión, oh Dios, el amanecer nos visitará desde lo alto. Tomemos un tiempo para dar gracias al Señor y para orar por nuestras peticiones.
En tu gracia, oh Señor, escucha nuestras oraciones. Dios Todopoderoso, cuyo Hijo único nos ha abierto un camino nuevo y vivo hacia tu presencia, danos corazones puros y voluntades firmes para adorarte en espíritu y en verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos como nos enseñó nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Gracias por orar conmigo esta mañana. Les invito a acompañarme otra vez mañana en la mañana a partir de las 5 a.m. hora estándar del Atlántico. Que el Señor les bendiga y los cuide de todo mal, y que los guarde en vida eterna.